nun cole moi chulo, chamase o Eduardo Bondal, e é un dos coles que está seleccionado para convertirse en centro piteas, como todos os coles que estáis aquí, que fostes seleccionados precisamente polas boas prácticas educativas que estades levando a cabo. O noso cole está pasando por un proceso de cambio que seguro que a vos vos é superfamiliar. Somos un cole con un rango de idade tirando a alto, tamén hai xente moi nova, e dende hai 2 ou 3 anos, un pouco máis, depende das persoas, pero a nivel colectivo, vamos efectuando un proceso de formación que está sendo interesante, é moi duro. Estamos formándonos no tema de inteligencias múltiples, aprendizaje cooperativo, temos unha formadora bárbara que non era ninguén, estamos empezando a traballar con proxectos, aprendizaje basado en proxectos, aprendizaje basado en tarefas, e mima, non? A mí, vamos a ver, eu son profe de inglés, entón non teño aula. Eu vou de clase en clase todos os días. Entón vou primeiro A, primeiro B, segundo A, segundo B. Entón, e además son moi comunicativa e tomo cafés constantemente con as miñas compañeras. Entón me chega todo. Me chegan todas as dúbidas, me chegan todos os medos. A franxa de idade non me importa tanto porque hai xente maior que se lanza de cabeza a todo. Despois convivo con xente que realmente está preocupadísima por lo que estamos facendo, xente que realmente pensa que o aprendizaje basado en proxectos é malo para os nenos. E teñen medo de decir, Dios mío, como non vamos a poner un dictado aos niños? Como van a sobrevivir sen os dictados? Face, que aquí? E son unos miedos que non están basados en la vagancia. No son, llevo trabajando 30 años así y ahora no voy a cambiar porque soy una vaga. No es eso. Yo convivo con gente que realmente sufre por esos cambios. Y me parece que es un... ¡Ay, me emociona! No, pues sí que me emociono porque veo que son excelentes profesionales, que se dejan el culo en clase por todos los alumnos, hacen una atención a la universidad bárbara, desde quedarse en la mesa, a ver, ven aquí, y ves que trabajan, y después cuando les dices, vamos a dejar el libro de texto, o vamos a aprender a trabajar por proyectos, realmente piensan que vamos a estar dejando de lado una formación que es indispensable, sobre todo para los niños pequeños. De verdad que haciendo esto vamos a... Yo estoy convencida de que sí. Hay un sector en el cole que sí, que estamos convencidos de que sí. Hay un sector en el cole que puede que esté sufriendo por todos estos cambios. Y insisto, no por vagancia, sino por fortaleza. Y yo creo que nuestros coles van por encima. El proceso de cambio es duro, siguiendo nuestro propio ritmo como centro, como personas y como centro, el cambio ya es duro y es muy, ya por encima. Ahora viene PITEAS o el modelo SEM y nos dicen, primero de primaria, el curso que viene, curricularización de estos proyectos, o primero de la ESO. Y de repente la profe de primero de la ESO, las profes de primero de la ESO, la profe de primero de primaria se cagan. No sé cómo lo estoy diciendo vosotros, si lo que yo vivo en mi centro es portable. Sí. Entonces, me gustaría hacer un taller con vosotros y voy a empezar siendo súper negativa. Yo que soy ahí la persona más positiva del mundo, quiero que os voy a repartir. Mira lo divertido del asunto, ahora yo no me emociono de llorar, no me emociono de reír, de llorar. Os voy a repartir unos post-its. Instrucciones clarísimas. Tenéis que escribir vuestro nombre en pequeñito, más que nada por razones organizativas. Esto nunca lo hice antes, o sea que espero que salga bien, porque a lo mejor es como un proyecto. Es la primera vez que lo hago, puede que salga una caca, pero en el curso que viene lo mejoraré. Entonces, perdonadme si hay alguna chafallada, porque nunca lo probé. Y aparte que no se puede probar, porque no tengo 20 profesores de otros coles para probar.
locura que quisiera. Entonces, mi idea es vuestro nombre y en letra visible y mayúscula y muy breve. Escribid algo que os preocupe muchísimo acerca de la implantación del aprendizaje basado en proyectos, acerca de la implantación. Por ejemplo, la pregunta que hiciste el otro día me encantó, porque ¿cómo haces en la ESO? ¿Cómo vas a hacer un proyecto con todas las asignaturas y los estándares qué? Entonces, me gustaría que hicierais que escribierais 1, 2, 3, la cantidad de dudas que más os están comiendo la cabeza últimamente a raíz de este tema. Puede ser dudas acerca de la curricularización, dudas acerca de la implantación del SEM. No sé si estáis viendo que es como de 8 semanas, de múltiples cursos. Entonces eso creo que puede provocar muchas dudas a nivel práctico, de organización de centro, de la creación para las jefas de estudios, la creación de los horarios, cómo vamos a hacer para las horas de, ¿cómo se llama?, de libres que tenemos los profes, la reacción de los padres, no sé, más o menos vuestras dudas. Yo, por ejemplo, como no tengo dudas, sobre todo no creo que va a salir bien, sí que me gustaría escribir las dudas de 2 de mis compañeras, porque me considero que es mi responsabilidad para con ellas, solucionárselas y convencerlas, y convencerlas desde el cariño y desde el respeto. Entonces, aquí tenéis vuestros post-its, por favor, vuestro nombre y vuestros problemas. Y para ponernos en onda, bueno, moi ben, estamos xa? Vale, pois entón, vamos a facer un traxe de negatividade e agora empezamos a parte divertida do xogo. Imos coller as nosas dúbidas e nos imos colocar eu teño polo non se corta. Moi ben, entón, quería que moi ben, entón rematáronse as sillas, xa non hai cadeiras neste taller, neste obradoiro. Espera, agora vou explicar, perdón. Vale. Objetivo do xogo. Gana quen se desnude antes. Pero ti non te vas quitar as túas dúbidas. Eu o que pretendo agora é que nos ergamos todos e vayamos vendo as dúbidas que teñen os nosos compañeiros. Carai. Tenemos que caminar, ler os medos dos nosos compañeiros e compañeiras, buscar medos afíns
medos similares. Na primeira parte da canción, somente imos mirar, vamos a hacer un peep show. Entón, só imos de miróns, de mirones. Entón, vamos a ver que non son os problemas. Vamos a cheirar como que é o que nos preocupa a todas. A segunda parte, imos a desnudar os nosos compañeiros. Entón, eu, que son superlista e teño unha solución para todo, vou ler o teu. Vou te quitar. Eu vou pegar aquí. Se queredes, incluso as persoas que quitades podedes firmar, podedes asinar para despois. Entón, imos ter esta parede. Creo que non se podía facer isto, non? Que non se podía post-its na parede. La pizarra. No, que están... La pizarra. Bueno, esto es un club de striptease, así que las reglas son más... Bueno, vamos a hacerlo, pues mira, aquí porque no necesito esto y alá. Aquí la pizarra, as preguntas as que vos podedes dar solución. A medida que ides pegando, sería o mellor interesante que lerades un pouco que hai para pegar un pouco pues, por temática. Entón, xa vos mesmos, a hora de solucionar os problemas dos vosos compañeiros, pues, dicer, non sei como, bla, bla, bla. Esperamos. E antes botamos un vistazo para ver que as dúbidas similares estén xuntas. Tenemos aquí a Nicole y a Katla, entón tamén we have two experts. So if it's okay with you, if maybe you want to participate and I can translate, puedo traducir. Y entón, bueno, nos aproveitamos que temos as fotos de Andrea. Moi ben, entón vamos a facer agora unha forma de traballo que se chamaba Feria de Solucións. Non sei que vos parece, collerei a azar, collerei as máis representativas. As máis representativas. Vale, vamos a ver. Empezo... Ui, Dios. Vamos a ver. Me gusta el azar. No. No, tampouco hai tanto azar porque está todo bastante... Falta de cultura cooperativa en el profesorado.
de María José. No. María José, sin interrupción, tes un minuto, o que ti consideres preciso, non xogamos o tempo de estenderte ou limitarte, pero tes unha cantidad de tempo breve para expoñer a túa dúbida. E despois, son un problema clarísimo, o expós. Quen teña unha solución, levanta a man e a di, só pode solucionar ese problema de forma moi breve e moi concisa. Despois, por exemplo, podemos ter unha ronda de varias intervencións para que o teu problema quede resolto, a túa dúbida quede resolta. Somos herederos de una cultura de la que venimos y en los centros de secundaria toda la infraestructura y el profesorado trabaja muy parcelado por materias, por niveles y hay muy pocos espacios de coordinación y de intercambio. Acabo de pensar en algo. ¿Coordinas tú y yo traduzco? Sí, te iba a decir a Isa que tradujera, si no. Vale, perfecto. Vale. Si no, coordino yo, como tú quieras. Sí. Trabajamos de una manera muy fragmentada, ¿no? Muy focalizados en el área y entonces hay pocos espacios de coordinación y crear una cultura de cooperación en el profesorado, que entiendo que es necesaria, resulta especialmente difícil. Pues hay alguien que tenga una experiencia positiva de curso de cooperación. ¿En qué tipo trabajas? Etapa secundaria, obligatoria y posobligatoria. Pues entonces, si alguien tiene una experiencia positiva de cooperación, Eu son tamén profe de secundaria, vale? No noso centro en secundaria empezamos a traballar cooperativamente os profes cando puxemos o centro no alumno. Entón, resulta que o alumno é común a todos os profes. Neso temos unha vantaxa con respecto á primaria, é que en primaria cada profe ten os seus alumnos. Bueno, cada profe fundamentalmente, en secundaria non. Eu comparto un grupo de primeiro A ou de terceiro con 10 profes diferentes. Se poño o centro, o interés como profe son os alumnos, resulta que os alumnos son comuns. Se nos facemos a pregunta de se somos un alumno, teño 10 profes ao meu redor, como non se van coordinar para ver co que van facer comigo, independentemente de que eu de lingua, plástica ou inglés. Pero se cambia a perspectiva, penso nos alumnos, teño que obrigatoriamente coordinarme porque eles son os mesmos para todos, non son distintos. Dios, pero cuenta la experiencia de programación conjunta de lengua y lengua, porque yo creo que eso puede ser interesante. Es una mini experiencia de cooperación entre profes. Cuenta eso. No noso centro, os profesores de quinto e sexto de primaria e en primeiro da ESO, porque comenzamos en primeiro, fixemos unha compactación curricular lingua galega, lingua castelá. Entón, o que facemos é, por exemplo, primeiro da ESO, son 4 horas de lingua galega, 4 horas de castelán, temos 8 horas xuntando 2 clases e temos 8 horas de comunicación lingüística galego-castelán. Entón, a profe de galego e a profe de castelán programamos xuntas, fixemos xuntas a programación xeral, unificando estándares, collemos todos os estándares de galego, todos os estándares de castelán, agrupámolos, diseñamos de alguna maneira tarefas e instrumentos de avaliación conxuntamente. Fixémolo así, en quinto e sexto tamén o están facendo así. Bueno, é o único que podo dicir. Sí, porque además que unha das cosas que falábamos no noso centro é de, además que cito a Guiomar, que moitas veces parece que claro, que cando queres facer proxectos que implican a moitísima xente, ti tes miles de estándares que dar, é dicir, queda como, que fago cos estándares que quedan sin ver. Nós últimamente, en vez de falar de proxectos, estamos falando de alianzas. Entón, se ti non podes implicar a todo o profesorado, busca unha alianza con aquela persona coa que podas, pois pola naturaleza da asignatura, pola naturaleza dos estándares. Eu se miro que teño estándares en plástica que son similares, que podo tratar en matemáticas, por exemplo, en debuxo técnico, busco unha pequena alianza temporal coa profe de mate. Entón, empezar desa maneira, en vez de empezar todo o prazo a facer un superproyecto que dure todo o ano, mini
soluciones o ideas. Otra cosa que se puede hacer es mini proyectos o mini tareas que aunque yo lo trabaje en mi materia, si estoy utilizando estándares de otra materia, porque los necesito para desarrollar ese producto final o para hacer ese trabajo, le aporto la evaluación de ese estándar al profesor correspondiente. Nosotros hacemos esto, por ejemplo, aunque Lucía haga un proyecto desde plástica, pero si está trabajando estándares de lengua, ella evalúa también esos estándares de lengua y eso va a la nota, a la calificación de lengua, aunque no estén juntas en el aula. Cambiamos un poco de tema, ¿sí? Uy, mira, podemos personalizar a metodoloxía SEM. ¿Os apetece esto o vamos máis a...? Porque como programar sin conocer los intereses de los niños, es que nos queda ¿cuánto? Son las 12. What time shall we finish? What time we're doing? So we've got plenty of time. Temos, ¿no? Vale. Entón, sí, aproveitamos que están elas aquí. Como personalizar a metodoloxía SEM? Personalize the SEM for school? Yes, for the school, yes. Absolutely. That's extremely important. One of the things about the SEM is that, and Joe talks about this all the time, each school should individually find a way to express the SEM that takes into consideration, am I answering the question? Yeah, but No, then do you want- Oh, somebody has to, okay. Right, I was assuming everyone. É parte implícita do SEM, do modelo de enriquecimento escolar. Cada colegio está na obriga de adaptar as súas características ao modelo SEM. Consider it this way. Each one of you has your own gifts and talents. Da mesma maneira que nós temos os nosos talentos e habilidades. You walk into the classroom and every single child has his or her gifts and talents. Entramos nunha aula onde os nenos teñen os seus Propios talentos. In addition, your community, including parents, have their gifts and talents. E os mismos pasa con a comunidade escolar, incluyendo padres. Therefore, every school has the opportunity to create their SEM school. Entón, cada escola pode crear o seu modelo SEM adaptado á súa idiosincrasia. One of Joe's biggest concerns is actually that schools will be similar. De feito, un dos medos que ten Joe, Ransuli, que é o creador, é que non quere que as escolas sean estandarizadas, non quere que as escolas sean iguais. I'm working in New Jersey, Long Island right now, 5 high schools Traballo con 5 institutos agora in the same district. They are completely different. son 5 institutos no mesmo distrito, que é Maena, e 5 son completamente distintos un do outro. So different that you would never think they were in the same district. A couple of miles away from one another. 3 kilómetros de distancia, porque son tan distintos que non pensarías que pertenecen ao mesmo. They work together beautifully, but each holds their own gifts. Que traballan moi ben xuntos, nos centros, pero que cada un coa súa talentos personales. And Joe built the model to be flexible. E o modelo está construído para ser flexible. If you saw yesterday, and Nicole is going to talk about this next, so I think she's going to answer E it. Nicole vai falar disso na seguinte conferencia. So the school-wide enrichment model is about, there's 2 pieces, the organizational structure, Yep. which is when you meet with your kids, how much time you spend with them, how you group them. Go ahead. Cuando falamos de SEM, temos como 2 problemas. Por un lado, problemas de organización, de cando quer. How you group them. How you group Como them. agrupas os nenos, onde os agrupas. Because every school has different resources. Porque cada cole ten distintos recursos. Then there's the pedagogical model, E despois o modelo pedagóxico. and that's what you do with the kids in your classroom. Sí, vale, entón que hai como 2 vertientes do SEM. Por unha banda, a forma de organizar
y mezclando cursos, que aí xa entra a idiosincrasia de cada centro, a posibilidade de buscar espacios, mezclar grupos de idades, pero por outra banda tamén temos a posibilidade de, con esta metodoloxía, traballar dentro da aula. Entón, permiten as súas formas de traballo, o método. So there's a lot of flexibility on two levels. One is the organization, and two is what you do in your classroom. Con outros niveles, o organizativo, pero tamén está ligado que ti faz na tua aula. So there's a lot of room to be creative. And that goes for the school as well as for the teacher. E eso funciona co cole e tamén funciona cos profes. Thank you. Bien. ¿Estamos bien? ¿Sí? Muy bien. Esta me encanta, me que te chifla. ¿Cómo programar sin conocer los intereses de los niños? A ver, eso es una duda que me escribió María. ¿María? ¡Ay, María! ¡María! Sí, claro. Sobre todo porque tú tienes que programar a 30 de septiembre y yo no conozco a mi grupo, porque tutora, profesora primero de la ESO, llega, vale, puedo tener contacto por los profesores de otros cursos, pero bueno, es cierto que los niños evolucionan, hay niños de nueva incorporación, entonces claro, a mí me exigen programar y cerrar algo a 30 de septiembre que van a surgir cambios en los niños, cambios en mí también, concursos, actividades, alianzas con otros profesores. Entonces, ¿cómo puedo programar sin saber qué les va a mover a ellos? ¿Por qué tengo que cerrar algo tanto? No sé, me parece que es difícil pensar en mi casa en agosto algo que va a pasar en febrero. Cuando nosotros estamos haciendo esa programación que tanto nos preocupa al inicio del curso, tenemos que plantear unos criterios que sí que es cierto que son importantes, pero que son muy generales. Tenemos que establecer un perfil de área donde distribuyamos estándares por trimestre, tenemos que ponderarlos para que de esos estándares salga una nota, tenemos que asociarles un instrumento de evaluación, pero la legislación no dice que yo tenga que poner en esa programación inicial del principio de curso con qué unidad didáctica, con qué proyecto o con qué tarea integrada yo voy a desarrollar esos estándares. Es muy importante que tengamos eso claro porque, claro, si no puede ser algo que ya desde el principio nos limite, nos agobie y nos preocupe, cuando en realidad no tenemos ningún motivo para preocuparnos por eso. Esa programación de septiembre tiene que ser con un marco general, una estructura, un esqueleto. A mí, que llevo 2 años haciéndola así, ¿en qué me ayuda? Yo lo que pienso es qué estándares voy a cubrir en el primer trimestre, en el segundo y en el tercero de forma aproximada, porque luego todos sabéis que en la realidad nunca se cumplen. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo, yo ahora por ejemplo que estoy en primero de primaria, nuestra aspiración es, yo he desarrollado todo el currículum de primero a través de tareas integradas y proyectos. Estoy en ello, porque quería probar si era capaz de cubrir todos los estándares. El año pasado lo he hecho en cuarto y se puede. Y se puede hacer, se puede trabajar así, se puede cubrir perfectísimamente el currículum sin ningún tipo de problema. Y es muy importante diferenciar esa programación inicial, que de verdad os digo que no tiene ninguna complicación, donde nosotros dejamos abierto y de forma explícita además, pues en qué área vamos a trabajar proyectos, en qué área tareas, en qué área lo vamos a combinar, queda todo muy abierto. Y luego sí que la programación del aula, en nuestras tareas integradas, es donde concretamos exactamente lo que queremos hacer. Eso que no os dé miedo porque os aseguro que no tiene ninguna complicación. Como todo, cuando empiezas, claro, a ver, la primera vez que haces algo, pues te cuesta un poco más. Pero yo que ya llevo ahí un rodaje, es el tema de evaluar, el tema de programar, el tema de integrar el currículum con estas metodologías, eso es facilísimo. Y es más, el nuevo currículum yo creo que apuesta, permite, facilita y potencia todo esto que estamos hablando aquí, que estamos viendo. De verdad que no. Y yo os lo digo porque lo he llevado a la práctica, no es que me lo haya inventado. Sí, en realidad para completar un pouco de Laura, o que acaba de decir Laura, e porque máis estaba relacionado co de sistematizar por aí todo este tipo de traballo. Estou completamente de acordo,
É verdad, eu entendo que temos as inspeccións educativas e que hai inspectores e inspectores e inspectoras e inspectoras. Esa parte a sei. Pero creo que o primeiro que temos que facer tamén é falar con eles. É dicir, se eu sei o que estou facendo, ou cando menos teño unha razón para facelo, poderei estar equivocada na miña razón, pero a teño. Cal é o problema? Cando facemos unha programación, porque teño que facela, porque me mandan e porque tal, de corta-pega, e claro, cando o inspector ou a inspectora me pregunta algo, eu digo, de que me estás hablando? Non sei, eu corta-peguei de aquí. Un caso parecido, é dicir, é unha programación deste ano do meu curso, sexto, primaria, sexto, pois me pasaba un pouco eso, non me dá a gana, vamos a decir así, de pechala, entendes? Non quero porque precisamente xurden intereses, xurden cousas, a primeira tarefa que programas te leva a unha segunda que coa que ti non contabas, a profe de inglés te lía para facer outra con ela, que ti non tiñas... Entonces, como negociei eu coa inspección? Eu dixen, mira, non vou a temporalizar, e máis, eu nin siquiera temporalicei, fixados, nin siquiera temporalicei, non, e plantexei, mira, eu vou reflectir na miña programación que cando deseña a tarefa, é dicir, que non vou a temporalizar, porque poden ocurrir eso, que tampouco pasaría nada, efectivamente, temporalicemos, que despois non cumpro esa temporalización, por algo será. E entón, se por algo será, si foi facerme un correo de inspección, oiga, señor inspector, que aquilo que eu tiña programado para o primeiro trimestre, resultou que non pudo ser. Entón, vou non pasar ao segundo, e o do segundo que usei agora, xa está unha programación de que ser viva. Non pode ser a fago 30 de setembro e non movo nada que por Dios. Entón, eu que fixen na miña programación? Reflectir claramente que, como non iba a temporalizar, as familias estarían informadas en todo momento de aqueles, é dicir, que sempre se informaría do que se iba a dar, digamos, de aquí a mañá. Non sei se non de aquí a mañá, me entendedes, non? Que a próxima tarefa iba a ser destas partes, sempre desde o principio. Pero igual que facemos cos nenos con unha tarefa, isto é o que vamos a facer. E empezamos hoxe a dicirlo. A ver, eu cruzo dedos. Ata o de agora non tiven problemas nin coa inspección, nin cos pais, nin con ninguén. Entón, creo que son pequenas cousas que se podemos ir facendo. Entonces, no son contenidos los que temporalizamos estándares, y los estándares también son bastante abiertos y bastante flexibles y se meten en cualquier tarea o en cualquier proyecto realmente. ¿Qué puede pasar? Que a lo mejor algo que pensaste que ibas a evaluar en el segundo trimestre ya lo evalúas en el primero. Bueno, tienes una memoria al final de curso y lo reflejarás en la memoria. Nadie te va a reñir, ningún inspector te va a reñir por eso, ese es tu trabajo. Nuestro trabajo es hacer esa transposición didáctica y forma parte de la tarea docente, o sea, tenemos que hacerlo. Entonces, me parece que si cambiamos esa visión y lo tenemos todo atado, no hay ningún problema con la programación. Otra cosa sería la programación de aula, que a veces nosotros, la experiencia nuestra es que lo que hicimos, digamos así, obligar un poco a los profes a que por lo menos este año, que era el primero para nosotros que íbamos a programar de esta manera, la programación didáctica sí la hicimos a principio de curso, pero la programación de aula, como que cada uno diseñó una tarea al trimestre. O sea, no obligamos que todo lo que hiciéramos lo tuviésemos que programar. Y el inspector estuvo de acuerdo, digamos. Y entonces no tenemos toda la programación de aula, porque sería muchísimo para el primer año programar todo lo que hacemos en el aula. Hacemos mucho más de lo que programamos. Pero bueno, por lo menos todos aprendimos a hacerlo. Ya el año que viene haremos más. O tema das probas externas, do paso, do cambio de ciclo. É dicir, sí, creo que alguna de vos teñades esa dúbida, non? O medo ás probas, bueno, o medo, por respecto ás probas externas e a problemática de que os nenos cheguen a un bacharelato fortes, non sei quen o tiña. Tiñas? Sí, que alguén máis tiña algo de exames? De probas de as reválidas? A ver, que dá un pouco de medo, porque igual o que se está plantexando desde dentro choca coa realidade a que non se teñen que enfrentar en desfora a nivel legislativo, por exemplo. Nos pois dá moito medo unha selectividade, por exemplo, que ás veces parece que nos desde dentro sí que queremos facer cousas novas, pero logo parece que nos batemos contra unha porta. Eso o escoito moitísimo. Moito tal, pero despois, claro, o terceiro, o sexto. Alguén máis ten ese medo ou unha solución? Unha palabra de sabiduría?
claro, porque un problema que non ten solución. Creo que eso es lo que van a encontrar fuera de la escuela, situaciones problemáticas para resolver. Si saben resolver problemas, los van a saber resolver dentro del aula y fuera del aula. Es decir, un ejercicio solo jamás me iré non pode ser mal. Pero un ejercicio solo non está mal, vamos a ver, o sea, que non era para tanto un ejercicio solo. Pero, é dicir, é unha carrera de fondo. Quizá un pouco como desfasados. As probas, despois, por exemplo, eu penso nunha selectividade. E eu podo preparalos para pensar, para que se sean críticos, para que se sean creativos, pero eles van a entrar nunha carreira dependendo dunha nota, dun exame que non ten nada que ver con iso. Que faz ti que ensinas? Eu galego. Galego en... A ver, eu dunha eso, non vou xusto bacharelato, pero bueno, é un pouco medo que temos cando van crecendo. Ese un medo sin resolver, Betina, resolvicho, pero non sirve ese consuelo, non. Eso é unha pasada, é un perdón. Sempre digo, eu estive durante 4 anos co mesmo grupo, non? Co que realmente foi todo un experimento, porque, bueno, levamos un montón de cousas novas na práctica, e as familias, que estaban moi contentas, tamén estaban moi agobiadas porque eles o que querían era este tipo de ensinanza para os seus fillos. O que non querían é que decían que, claro, despois de que ti os deixes, que vai pasar? Non van a volver a unha ensinanza conceptual, tradicional, vale, que certo. Pero eu lles decía, pero sabedes que o que estes nenos e nenas viviron durante estes 4 anos, esa mochila que levan as costas, vai nos acompañar durante toda a súa vida. É certo que probablemente, ademais, ao currículum e os estándares de bacharelato, ainda que eu non os coñezo, sí que son moito máis conceptuais, están dirixidos a unha proba escrita. Está claro que eu, se fora profe de bacharelato, sentiría a responsabilidade de ter que preparar os meus alumnos para esa proba, e os meus fillos, cando cheguen a bacharelato, está claro que eu o que quero é que saquen unha boa nota para poder hacer de unha carreira, eso está claro que é innegable, e para os meus alumnos quero o que quero para os meus fillos, pero, bueno, tamén é certo que non é cuestión de blanco ou negro, que seguramente que podemos atopar un equilibrio e, sobre todo, pensar na cantidade de anos que están abaixo. Claro, como profe de primaria que son, sinto unha tremenda responsabilidade na formación das persoas que teño nas miñas mans. E, claro, eu penso que o tipo de escola que nos generemos vai a determinar o tipo de sociedade que haxa no futuro. O que pase logo no bacharelato, pois mira, eu agora que estou con nenos de 6, 7 anos, claro, teño unha visión moi distinta, non? Teño clarísimo que claro que van a topar ao longo da súa vida académica distintos profes, distintas exigencias, distintas probas, pero eu penso que este é o camiño. E, ademais, eu que o viví xa intensamente durante estes anos, teño claro que a mí non hai proba externa que me pare, que vamos, nin LOMCE, nin LOE, nin me dá igual. Eu nesto das competencias creía moito antes de que a LOMCE estivera na cabeza de ningún iluminado, e agora que tiven a sorte de poder aplicalo, de verdade creo que vale a pena. Entón, aproveitemos o que isto nos permite, intentemos dar as ferramentas aos nosos nenos e nenas para que teñan garantías de éxito, e todo isto que di Betina, en realidade, lles vai axudar. Un neno que está traballado en competencias non vai a ter absolutamente ningún problema para aprender. Ningún problema. Si tú trabajaste mejores notas si tú trabajaste la capacidad de esfuerzo, de perseverancia, ese niño, ¿qué va a tener que hacer? Chapar más. O sea, te lo digo por mi hija misma. O sea, claro, lo va a pasar mal, va a sufrir, pero, o sea, mi hija sobrevivió a la selectividad, no se murió, o sea, sobrevivió. Pero ¿qué hizo? Se sentó y estudió horas, ¿no? Y bueno, porque esa capacidad de esfuerzo estaba trabajada, pero todo lo que ella sabía pensar, todo lo que aprendió a hacer durante toda su escolaridad, no le va a perjudicar en la selectividad, al contrario, le va a ayudar. Después va a tener que memorizar, sí. Va a tener que memorizar, pero ¿para qué va a empezar a memorizar en primero de primaria si total no se va a acordar los contenidos en bachillerato de lo que aprendió en primero de primaria? Se traballamos por competencias, é dicir, análise sintáctica, vale? Que é unha dos exercicios que en todos os exames de selectividade aparecía. Para que un neno escriba ben, ten que saber sintaxe. Claro, non ten que saber sintaxe teóricamente o suxeito non sei que, non, ten que de alguna maneira demostrar iso. Entón non hai, non hai contradición. Non hai contradición. É dicir, xusto, é dicir, para que o comentario de texto
texto literario o comentario un texto periodístico, o sea, é unha proba competencial. Está en selectividade dende sempre, entón é necesaria. A capacidade de expresarse por escrito é unha cuestión competencial. El primer componente de la competencia es el contenido, el conocimiento. Si no tenemos conocimiento, no tenemos competencia, porque sobre qué va a ser la destreza, sobre qué va a ser la actitud, sobre ese contenido. Entonces, claro, no estamos hablando de fuera los contenidos están implícitos en la competencia, estamos hablando de algo más. Pero no son el fin, exactamente. Ahora sí. A ver, eran 3 apuntes muy breves, pero tampoco no quiero extender esto mucho en el tiempo. El primero es que, por experiencia y años de trabajo, todos sabemos que nuestro sistema educativo adolece de algunas incoherencias. Algunas han sido proponer unos modelos de escuela y unos modelos metodológicos que luego no casaban con ciertas evaluaciones puntuales, llamémoslas así. Y eso está ahí. La perspectiva normalmente no suele ser igual en gente que está alejada de esos momentos puntuales que en la gente que está en el frente de batalla. Y me explico, ¿no? Pero yo soy profesora de secundaria y doy clase en segundo de bachillerato. Y doy la física, que es el coco, ¿no? La asignatura súper completa. Y fue profe de mi hija que sacó un 10, ¿eh? Y antes de llegar a esto, yo ya me tuve que enfrentar a si yo entrenaba a mis alumnos para pasar una prueba de selectividad o realmente les enseñaba una base de contenidos de física y química que les valieran para hacer luego una carrera profesional en esa área y ejercer una profesión. Y he tenido que bregar con eso pues desde hace, no los 32 años que llevo en esto, pero sí a lo mejor unos 25. Y he tenido que tomar decisiones equilibradas, lo que decís, ni el blanco ni el negro. Eso por un lado. Desde otro aspecto, estoy con vosotros de que hay un malentendido en la comunidad educativa, que es que tenemos que dar contenidos y vamos muy agobiados y además ahora nos vienen con trabajar competencias. Y ahí estoy totalmente en tu línea, Betina. No es y además ahora. Trabajar competencias es trabajar contenidos. Están planteados de otra manera y con otras finalidades. Yo eso también por experiencia personal, como profesora de ciencias, lo viví con el laboratorio. Es que a mí no me queda tiempo para hacer prácticas porque les tengo que dar los contenidos curriculares. Ahora me entero que en una práctica no se están dando los contenidos curriculares, que hay que primero darlos en el aula y luego ¿qué? Hacer la práctica como demostración, ejemplificación. No, el tiempo que dedicas a la práctica ya estás trabajando los contenidos curriculares de una parte. Entonces no es esto y además ahora esto, no. Es esto trabajado de una forma o esto trabajado de otra manera. De otra. Y la última reflexión es que cuando sí estamos presuponiendo que las pruebas no van a ser competenciales, pero no lo sabemos. Las pruebas PISA sí lo son. Y nuestros alumnos, con todo nuestro trabajo y todo nuestro esfuerzo en contenidos, estaban obteniendo unos resultados bastante medianillos. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos dando contenidos y ellos preguntaban por otras cosas. Es realmente, si seguimos con el mismo sistema, tampoco vamos a poder cubrir las nuevas exigencias. Pensároslo. Porque muchas veces nos amparamos detrás de las incoherencias del sistema. Pero las incoherencias del sistema yo opino que hay que hacerlas aflorar y luchar contra ellas. Guay. Es mi visión. Vamos a hablar, antes de irnos nos queda un cuarto de hora y quiero ir a las personas que no hablaron y quiero que pensemos en algo que hicimos este año, que de lo que estamos súper orgullosos y que se pueda aplicar un poquito al centro. Por ejemplo, en mi cole hicimos una cosa súper chula, que fue dedicar los últimos minutos das mañás en primaria a lectura. Unha chorrada. As titoras van os últimos 20 minutos da mañá a aula e se lee por placer. Non se fai nada máis. O único que faz é ler. Entón, eu collín bueno, primeiro, se lee por placer. Logo, esa sensación de estar cada tutor nun aula, bla, 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 facilitou que xente que leía moi ben e que quería, podía ir a axudar a ler os máis pequenos. Entón, face ci, que o que pasa que en vez de facelo a profe, o facía Lino, iba e lle lía o fillo de Marieta e lle lía o meu fillo, non, o
O meu fillo Roque, de segundo de primaria, lle lía a Lino, de sexto de primaria. E Lino correxía, tomaba notas e las daba a titora. Eso facilitou o movimento de nenos. E despois, como vi que había moito movimento de nenos, me quedei con xente que quedaba nas aulas que estaban lendo por placer, e 2 veces a semana, os collía e fixen o telexornal do cole, onde tiña que elaborar unha noticia, los Reyes Magos me regalaron unha cámara de vídeo, mis hijos están enfadadísimos porque piensan que es suya y dicen, solo la utilizas tu mamá, está en el cole. Entonces, cámara de vídeo, grabación, fixemos un telexornal, sistemáticamente todas as cosas que se fan no cole teñen unha, claro, estás fomentando o uso do galego oral, que é a carencia que decidimos. Entón, estou super orgullosa dese como unha cosa tan sinxela como 20 minutos de lectura deu pé a facer unhas cosas moi interesantes, que é o dos coleguitas de lectura e o telexornal do cole en primaria. Entón, bueno, ya sé que dejé isto moi alto. Mas, xa está, non? Sí, así es. Xa está? 3 minutos, 4 minutos. Ah, pensé que eras 3:30. Y 25. ¿Y qué horas son? Y 25. Oh, bueno, por favor, una experiencia positiva súper chula. La que vos sentades curiosísimas. Venga. Nada, que estábamos dicindo que en sexto sí que viñeron as clases de segundo, de terceiro, de cuarto, seguido que falamos de cuarto, a explicarnos pois todo o que estaban dando na clase. Si é que estaban, a ver, axudando un pouco, por exemplo, cando igual, por exemplo, temas de ciencias naturales e sociais, que son poucos que dan máis xogo, claro, porque, bueno, entonces os de sexto preparaban, e dicir, ao final de cada tema, pois, houve distintas versións, o día que foron de científicos, e entón lle presentábamos máis pequenos distintos experimentos e tal, e les comentábamos como se facía e tal, porque era todo isto, incluso alguna clase de ciencias sociais sobre relevo, de paisaxe, de xeografía física. Aos rapaces, pois, en vez de dar ao profesor, pois, a ver uns alumnos de sexto. Me sorprendía o que estaban escoitando, os rapaces escoitaban con máis ganas os compañeiros, aprendían de outro xeito, o sea, non sei, relatar despois o ver a valoración final, sabían como o que explicaran, eran capaces de explicarlo eles coas súas palabras e dun xeito que collían todo a perfección. Entón sí que nos chamou moita atención. Eso é unha cousa que estamos repetindo seguido, que empezou no primeiro trimestre e que seguimos. Pois para nós é importante. Alguna máis experiencia divertida, positiva, que querades? A ver, eu me gustaría contar unha máis que nada, porque non me vou a contar, quedou nos no tinteiro. Nos levamos os alumnos de sexto tamén neste caso a dar unha clase aos alumnos de magisterio. Entón, como nos acabamos de chegar? A ver, o proxecto é un proxecto moito máis complexo. É unha pena porque, bueno, vamos a presentar 4 chorradiñas, como as que facemos todos, digamos, as de toda a vida. E xusto este non o trouxemos por cuestións de tecnoloxía. Nos participamos no Salón do Libro Infantil e Juvenil de Pontevedra todos os anos con un traballo, e este ano, ademais de con ese traballo, claro, o salón se ambienta, se fai unha ambientación con unha temática cada ano. Entón, este ano, digamos, prestáronnos unha das paredes do salón. Entón, tiñamos que ambientar esa parede. Ese foi o proxecto realmente. O proxecto foi ese, o de ambientación dun espazo para o Salón do Libro Infantil e Juvenil de Pontevedra. Que ocorriu? Que despois, bueno, unha das persoas que ambienta o salón, ademais é profesora na Facultade de Educación de Pontevedra, na área de didáctica da plástica. Entón, nos pediu as profes que participamos, que fixemos isto, oye, por que non vindes a dar unha ponencia tal, para explicarle aos rapaces como fixestes, como organizastes, como tal. Dixémoslle que sí, e eu que estou un pouco loca, ás veces. De repente dixen, e por que yo? Entón, cheguei a clase e lle dixen, mira, rapaces, é que teño que ir a dar unha clase a magisterio. E estaba pensando eu, que vos parece preparar a vos? Preparades vos a clase e ides vos a gala. Claro, de entrada fibrilaron, pero a realidade é que despois foron, claro, non foi unha pena, non foron todos por cuestións organizativas, que non podemos levar a todos os alumnos de sexto, pero foron 6 alumnos en representación de todos os seus compañeiros,
e deron unha clase a alumna de magisterio como se, bueno, non, Pablos contou e decía, había 58, porque pos nervios contounos, e deron eles a clase. A experiencia para os alumnos de magisterio, vos contarei que eran preguntas do tipo que aí tamén temos que quedarnos un pouco flipados, Mirade, é a primeira vez que facedes unha presentación? Claro, nese público os meus alumnos contestamos, sí, non, a ver, pensade ben, bueno, non, en clase facemos moitas tal, se vos nota, se vos nota ben, se vos nota ben que o facedes moito, porque a semana que ven vamos a empezar nos aí a expoñer, e vos invito a que viñades, o facemos peor que vos, cousas de sentir, e facedes así en público tal, é dicir, a mí o que me resultou curioso é que os futuros mestres, é dicir, os rapaces de segundo, do grau de segundo, tiñan máis medo casi que os nosos alumnos a facer eso que estaban facendo. Os dragóns, non sei que estuvo por aquí antes cos dragóns, pois os dragóns. Muchas gracias. Gracias.